Bien, buenas noches con todos, nuevamente acá reunidos en nuestro Ateneo de Cirugía de Pared Abdominal y en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante. Debo recalcar que durante todo ese tiempo que hemos estado haciendo Ateneos, sobre todo en cirugía de pared abdominal, hemos tratado temas de patología quirúrgica, pero en esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante fuera de lo que es patología quirúrgica, pero que tiene relación con ello, yendo primeramente hacia la parte inicial de toda técnica quirúrgica, la simulación. El tema que hoy nos compete es simulación en el aprendizaje de la cirugía de pared abdominal, mitos y verdades. Nuestro expositor será el doctor Fran Bartra. Él es residente de segundo año de cirugía general del Hospital de Lima Este Vitarte y también es miembro adscrito de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Bienvenido, doctor Frank. Como panelistas e invitados vamos a contar con la presencia, primeramente, de un gran cirujano, el doctor Ricardo Reynoso. El doctor Ricardo Reynoso es cirujano general especializado en cirugía de pared abdominal, profesor de cirugía de la Universidad de Navac Sur e instructor de simulación quirúrgica, secretario de la Asociación Mexicana de Hernias y Clínica de Hernia Corporativa Hospital Satélite en México. Él nos va a acompañar en el panel y bueno, acá le doy una bienvenida, doctor Ricardo Reynoso. Y seguidamente también vamos a tener como invitado a un gran amigo, un gran cirujano, el doctor Ricardo Castro. El doctor Ricardo Castro es cirujano general con dedicación en cirugía de pared abdominal, además que es miembro de la Asociación Peruana de Hernia y él es instructor de cirugía mínimamente invasiva. Bienvenido, doctor Ricardo, y nuevamente gracias. Bien, entonces vamos a dar paso al inicio de la exposición. Fran, puedes compartir tu pantalla y iniciar la exposición. Muy buenas noches, doctor Medrano. Bueno, agradecer a nuestros invitados, ¿no? Que el día de hoy el doctor Ricardo Reynoso y el doctor Ricardo Castro, ¿no? Que nos van a acompañar en esta sesión. Bienvenidos a todos nuestros amigos que se conectan a través del Zoom para compartir estas sesiones. Bueno, el día de hoy me toca hablar sobre la simulación en aprendizaje de la cirugía de pared abdominal, mitos y verdades. Soy el doctor Frank Bartra de Rospi, residente segundo año del Hospital Vitarte. ¿Se ve mi pantalla? Sí, te veo a ti, pero ¿podrías compartir la pantalla? No vemos todavía tu presentación. A ver, ahora sí, ¿no? Sí, se puede ver. Puedes de repente ponerle ampliación. Ahí estamos, correcto. Perfecto, gracias. Ahora sí. Bueno, voy a comenzar. Vamos a hablar directamente en nuestro primer slide sobre los simuladores, ¿no? Así como muchos creo que aquí en el dibujito del medio estamos pensativos, ¿no? Simuladores. Bueno, los simuladores en realidad durante el tiempo nos han ayudado a dar prácticas sobre situaciones que nos pueden presentar durante la ejecución de algún plan. Es ahí donde, por ejemplo, los de la Fuerza Armada, NASA, que creo que son los primeros en hacer esto, y nosotros, como parte médica, hacemos este tipo de simuladores. Si bien es cierto, en la parte militar y en la NASA, estas prácticas ya llevan muchísimos años y podemos dar fe de eso, eh, no solamente son los únicos. Actualmente, en los deportes también hay simuladores, como en la Fórmula 1, en el mundo del rally. Si nos vamos en el plano militar, todos los pilotos simulan antes de ingresar a un avión. Los de la NASA, con sus prácticas y sus simuladores, creo que son los simuladores más exquisitos que hay. Y luego, básicamente, viendo y copiando lo mejor de esto,
es que vienen ya los simuladores en las áreas médicas, ¿no? Como podemos ver en la lámina del lado izquierdo, son simuladores, por ejemplo, de la atención de emergencia de en este caso, un niño. Al costado tenemos un colega con, con un endotrainer, que creo que la mayoría de nosotros tiene más contacto con ello, pero que en el tiempo va a ir demostrando, eh, y como voy pasando las diapositivas, demostrando que es necesario, ¿no? Entonces todos seguimos, ¿no? Simuladores. Poco a poco iremos cambiando nuestra imagen de esto. Bueno, en cuanto a la introducción, la simulación médica, ¿no? ¿Es importante en la actualidad? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Básicamente porque nos va a llevar a, reducir, a la reducción de riesgos. Vamos a permitir estar en un ambiente controlado. Cuanto más tiempo le demos a la ejecución de estos trainers, nuestra curva de aprendizaje también va a ser la más adecuada, que también nos va a llevar a tener habilidades aprendidas, que estas van a ser transportadas a la realidad y nosotros poder así estar al nivel, ¿no? Cuando ya nos toque ingresar con el paciente directamente, ¿no? Entonces, acá como nuestro amigo coleguita acá dice, adquirir destrezas quirúrgicas y psicometrices, pero también ¿qué hay qué nos da qué nos ofrece también? La verdad nos ofrece mejorar nuestra comunicación, nuestra coordinación, la cual al final nos va a llevar a un liderazgo. Y este liderazgo se va a ver influido en confianza. Ahora, la simulación en cirugía, dice, ¿no? ¿Qué es lo que usamos usualmente? Los equipos que se usan usualmente son entrenamientos basados en simulación, son equipos que nos van a dar habilidades básicas, son equipos de cirugía mínimamente invasiva y también hay más complejas y los simuladores con tejidos, eso es lo que vamos a ver más, ¿no? Simuladores con tejidos biológicos, órganos aislados, cadáveres o animales de laboratorio, ¿no? En cuanto a los niveles de entrenamiento, si bien es cierto los niveles de entrenamiento, hay tres niveles. Vamos a hablar del primer nivel, que es la realidad virtual. Si bien es cierto, muchos pensarán que es fácil acostumbrarse a estos equipos. La verdad es que cuando ya comienzas a entrenar, acostumbrarte a esa visión, a ese fondo, lo logras con el tiempo. Pero es importante eso. El simulador básico, lo que nos va a ayudar son técnicas básicas inicialmente. La ejecución automática se va a ir dando con el tiempo y las habilidades psicométricas que vamos a ir aprendiendo junto con estas cuatro, cuatro, cuatro sesiones. Cuanto más sesiones tengas, vas a adquirir más de estas cuatro eh, sobre la realidad virtual, el simulador, la ejecución automática y las habilidades psicométricas, ¿no? En cuanto al nivel de entrenamiento, el nivel 2, usualmente ya se sube un poquito más de nivel, se hace en modelos cadavéricos, se puede realizar. En nuestro caso, creo que la mayoría no practica mucho esto, pero hay escuelas que enseñan a través de este modelo. El nivel 2 también en cuanto a la realidad virtual ya es un poco más compleja, lo cual ya nos lleva a hacer procedimientos quirúrgicos complejos y completos en un ambiente controlado. El nivel 3 ya básicamente ya es con un modelo animal. He visto estos entrenamientos que en realidad te ofrecen bastante de destreza al final. Eh, claro, son escenarios de complicaciones, ya. Y al que tú tienes que tomar decisiones y al final te enseña a tener un pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que todos al final queremos tener y llegar a ese nivel. La simulación en cirugía, bueno, es una necesidad, bueno, es una necesidad tener una infraestructura, ¿no? Propia, apropiada.
Y bueno, a veces es complejo, ¿no? En las escuelas quirúrgicas completar estas infraestructuras, creo que es importante, ¿no? A través de las universidades que deberían dar más práctica a esto, ya que los escenarios de entrenamiento en talleres de aulas y equipos nos van a dar para preservar maquetas, nos van a dar para preservar eh, muchas, en cuanto por ejemplo los endotrainers y otras maquetas que nos van a dar esa habilidad, ¿no? La gestión de las actividades de entrenamiento debe apoyarse siempre en campos virtuales, o sea, deben estar garantizadas bajo bajo un instrumento o también bajo una entidad que nos pueda dar toda esta gestión de actividades. Y básicamente el instructor debe considerar qué beneficios educativos se obtendrán, ¿no? Ante esto, ¿cuál es la justificación para el uso de la simulación o herramienta de enseñanza? Bueno, la justificación básicamente es adquirir las tres habilidades, los tres niveles de habilidades que lo que van a hacer es que el cirujano tenga eh, una herramienta en la que pueda ir entrenando y mejorando habilidades, conocimientos y lo principal, un liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué esperar en la simulación y qué beneficios nos va a aportar, ¿no? Nos proporciona. Nos van a aportar, por ejemplo, la transferencia de información mejorada, ¿no? A través de estas maquetas, de estos entrenamientos eh, un mejor desempeño ya al momento de estar con el paciente. Nuestra creatividad también va a mejorar conforme nosotros vamos simulando cada vez más. eh, Vamos a tener un mejor razonamiento también incluso al momento que pueda suceder alguna eventualidad. Y definitivamente la eficiencia en costos, ¿no? Si nosotros tuviéramos talleres o la mayoría de escuelas tuviera estos simuladores, yo creo que la gran mayoría no tendría que estar eh, yendo a adquirir algunos cursos, todo, o sea, a ese punto deberíamos llegar como escuelas. La simulación en cirugía, ¿no? Eh, ¿Qué es qué capacitaciones más involucran, ¿no? En el caso del ultrasonido, que nos va a dar eh, con el tiempo nos va a ayudar en procedimientos de cabecera, algunos básicos, la simulación completa del paciente y nos va a dar también habilidades de manipulación laparoscópica y habilidades quirúrgicas básicas, ¿no? La evaluación de un simulador. ¿Cuáles son los objetivos educativos? ¿Qué tan bien cumple el simulador en cuestión de objetivos? Son preguntas que usualmente siempre nos hacemos. ¿Cómo se puede hacer un seguimiento del desempeño del alumno en el quirófano? ¿Qué medidas específicas se pueden usar para seguir el desempeño a lo largo del tiempo? ¿Qué simulador proporciona la retroalimentación para predecir el desempeño mejorado, medido por el simulador que correlaciona con el desempeño mejorado en aquellas facetas de la técnica que uno está tratando de enseñar? Son preguntas que siempre salen a la luz, que esperemos, conforme va pasando las diapositivas, podamos ir eh, resolviéndolas. Creo que algunas de ellas ya hemos ido viendo. En realidad, por ejemplo, en cirugía de pared tenemos la Sociedad Americana, a través de este estudio, mide qué tan difícil es el procedimiento por razones de anatomía, espacio de trabajo, planos tisulares, efectos de operaciones previas o del equipo. Nos va a dar competencias generales del procedimiento, el valor del instrumento como evaluación de este desempeño para el procedimiento en particular. Nos va a dar escalas que son líneas más o menos de 10 centímetros con anclas descriptivas en cada extremo. Nos van a enseñar a hacer el valor que coloca por la línea para indicar el puntaje que asigna el alumno. Y estos al final nos va a dar a través de este instrumento las capacidades, ¿no? Que necesitamos en el caso, por ejemplo, específicamente en hernias, ¿no?
Las puntuaciones del GOALS sí son fiables y validadas para la evaluación de habilidades técnicas, ¿no? En torno a simuladores. Es un modelo valioso para poder enseñar y medir habilidades, esta técnica, o bueno, esta ficha, ¿no? Donde nos va a permitir tener habilidades específicas requeridas para la cirugía laparoscópica de hernia inguinal. Eh, Ahora, hay diversas razones por las que se considera preferible la práctica distribuida en el aprendizaje en habilidades psicomotoras. Creo que la gran mayoría en cirugía nos permite esto. Desde un punto de vista mental, la fatiga, debemos tener en cuenta que hay algunos artículos que dicen también que la fatiga va a intervenir mucho en el entrenamiento de habilidades durante las etapas iniciales de la adquisición de una nueva habilidad. Las demandas mentales son muy altas y la fatiga puede interferir con el aprendizaje. En algunos artículos hemos visto esto. Por lo tanto, debemos tener horarios para poder realizar estas simulaciones. Ahora, practicar las habilidades quirúrgicas durante un máximo de 1 hora y media, con descansos intercalados entre sesiones y con un máximo de 2 sesiones al día, lo mismo ocurre con el cansancio que va a dificultar este aprendizaje. La práctica espaciada te va a permitir la recuperación entre las sesiones y mejora la efectividad del entrenamiento. Eso también debemos recordar, ¿no? Que es importante para poder aprender. Viendo todas estas situaciones, ¿qué es lo que nunca debemos olvidar, no? Usualmente, ya cuanto más capacidades vamos teniendo, nunca debemos olvidar 3 errores que siempre van a estar presentes, digo. El querer operar rápido, entrar a sala sin una estrategia y lo último, operar sin entrenamiento, ¿no? Esto no debe pasar. Acá he puesto 2 videos comparativos. Si bien es cierto, me dirán, en realidad la, las capacidades, ¿no? de entrenamiento necesariamente tengo que hacerlas con una academia o fuera. Bueno, en realidad acá les voy a mostrar la primera, ¿no? En la primera parte podemos ver, sí, pues específicamente hay cursos donde te dan toda esta tecnología que ustedes pueden ver, ¿no? Que en realidad son costosas y que invierten dinero, tiempo para poder hacer, ¿no? Estos cursos. Pero viendo también nuestras capacidades, las escuelas, cómo podrían comenzar a ver y hacer maquetas. Acá en el lado derecho podemos ver una maqueta justamente para hernias con papel con un papel de reciclaje y si podemos ver ahí, por ejemplo, dibujadas a través de cables, nuestra maqueta no requiere de mucho dinero, pero nuestras intenciones sí. Al final esto nos va a ayudar a mejorar las técnicas, ¿no? Y aunque muchos piensen que no es factible, pero al momento ya de la práctica en sí, demuestras mayor habilidad y también, lógicamente, tenemos que estar guiados, ¿no? Por un entrenador. Claro, en el tiempo esto va a hacer que nosotros estas habilidades la podamos ir mejorando y cuando ya tengamos el paciente en sí, esa habilidad, ese conocimiento, esa seguridad, se va a ver reflejada en el momento en el que nosotros ya estemos bajo esa situación, ¿no? Acá tengo un video, eh, efectivamente, estos simuladores nos enseñan, por ejemplo, la colocación de trócares, a usar la, eh, cómo usar los trócares, son simuladores más complejos, son muy caros. Lamentablemente a veces no hay esa capacidad que tenemos para poder adquirirlas, es lógicamente, pero a través de, de simuladores que se acoplan a nuestra necesidad, podemos nosotros ir mejorando nuestras habilidades, ¿no? Eh,
Acá ya hablo de algo un poco más complejo, o bueno, en este video veo algo un poco más complejo, ¿no? Lo que es la robótica. Si bien es cierto, esta tecnología todavía está en algunos países mucho más avanzados, debemos tener en cuenta que la tecnología avanza tanto que en un abrir y cerrar de ojos eh, podemos ya estar usando esta tecnología. Y la tecnología que usábamos antes ya puede ser hasta desfasada, ¿no? Recordemos que antes de la laparoscopía, la cirugía era abierta y al momento en la actualidad, en la gran mayoría es laparoscópica. Entonces, corto tiempo, creo yo que los entrenamientos en robótica, como podemos ver en las imágenes, van a tener que ser una necesidad, ¿no? Y yo creo que incluso nos permite, en este caso, estos simuladores llegar a ese éxito, ¿no? De querer tener las habilidades para poder operar con estos equipos. Acá he puesto algo simple como para poder hacer en casa o nosotros como escuela, cómo hacer o abordar el tema de la pared abdominal. Como pueden ver, solamente lo que necesitamos en este caso, eh, papeles, aunque no crean, Vinifan, cosas simples de librería, el FOMI, que podemos ir nosotros dando hincapié a estos simuladores caseros, que en la práctica, la verdad, poco a poco nos vamos a poder ir entrenando. Y al momento de llegar ya a abordar ya en sí con el paciente, se nos va a hacer menos complejo, más seguro, con mayor habilidad y con menor temor, ¿no? Acá ya pienso hablar netamente de nuestras capacidades como escuela. Básicamente, desde el internado, ya viene siendo año a año estas simulaciones, como pueden ver, primero con ellos el tema de las suturas, que en el tiempo les ha ayudado a ganar seguridad y también, aparte de eso, el conocimiento, ¿no? De una sutura, aunque algunos pueden decir que es algo simple, pero en verdad los chicos han adquirido habilidades que poco a poco en el tiempo yo creo que van a poder resolver no solamente heridas abiertas o con lesiones, los chicos van mejorando poco a poco sus técnicas y se ve en el momento de la emergencia, ¿no? Que muchos de ellos han demostrado muchas habilidades en este espacio, que la gran mayoría incluso ya quiere ser cirujano en el tiempo, ¿no? Acá nosotros justamente con nuestros tutores, como pueden ver, nosotros tenemos nuestra área de simulaciones y enseñamos a nuestros internos los conocimientos básicos que deben tener, ¿no? Incluso acá también agradecer, ¿no? Nosotros como residentes, eh, nuestros asistentes también nos enseñan la práctica del ECOFAS, ¿no? Que como cirujanos también a veces no le damos mucho hincapié. Y acá, como pueden ver, siempre están tratándonos de ayudar, aportando en nuestra formación. Y creo que en nuestra escuela esto también se da una característica de nosotros, ¿no? Que ya algunos de nosotros manejamos, ¿no? En cuanto al ECOFAST. Acá podemos ver a nuestros compañeros también usando nuestros simuladores, el EndoTrainer. Nosotros, bueno, yo al costado enseñando igual a los alumnos, a los internos, las suturas, eh, e incluso tenemos talleres de anastomosis intestinal que va dirigido a internos y también a residentes. Si bien es cierto, lógicamente, este es un poco más avanzado, es más para nosotros como residentes, pero los internos también hacen esta simulación y estas capacidades en el tiempo pueden ayudar a ellos
a ganar más confianza y poder resolver cosas o ayudar en algunos temas como médicos generales cuando requieran, ¿no? Ya con una habilidad y un conocimiento respecto a esto. Incluso acá también nosotros podemos ver, usamos piezas animales, en este caso, gracias a la tutoría, porque nos permitió hacer suturas complejas en párpado, que también es muy complicado, no es fácil, pero nos permite esto adquirir habilidades y conocimientos para poder eh, en un momento dado poder hacer, ¿no? Eh, bueno, poner en práctica estos conocimientos. Bueno, para ir concluyendo, eh, si bien es cierto el tiempo del aprendizaje de la técnica es menor y el nivel de seguridad que se obtiene después del desarrollo del procedimiento es óptimo, lo que va a permitir contribuir a disminuir el índice de morbilidad para los futuros actos quirúrgicos. Debemos recordar que las simulaciones han tomado más énfasis en el tiempo del COVID. Si bien es cierto, en aquel tiempo nosotros como cirujanos no teníamos esta práctica de pacientes, pero lo podíamos hacer bajo simuladores. Entonces, yo creo que ha tomado más énfasis, ¿no? Desde aquella fecha, en lo cual me parece que está dando bastantes resultados. La mayoría de cirujanos está adquiriendo más habilidades, está obteniendo más técnicas a través de estos cursos. Pero ¿por qué no llegar a algo un poco más ambicioso, ¿no? ¿Por qué nuestra escuela no puede tener un, una, un área de simulaciones, lo cual nos permita a nosotros los residentes no solo ir directamente al paciente, sino previo a esto, simular las operaciones para llegar a tener confianza, llegar a tener liderazgo, llegar a tener más habilidad, que en el momento que se nos requiera, vamos a poder asumir sin miedos esa, bueno, los procedimientos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, muchos vamos a discrepar, ¿no? Ahí viene ya también la controversia, ¿no? Si bien es cierto, hemos sido formados directamente sobre los pacientes, actualmente creo que venimos siendo formados por simulaciones más directamente ya en los pacientes. Pero yo creo que antes de llegar directamente con un paciente, debemos tener el entrenamiento básico, ¿no? Y para eso deberíamos tomarle más énfasis, más importancia a esto. En los últimos tiempos creo que se está dando con mayor énfasis las simulaciones, ¿no? Eh, Otra de mis conclusiones, al final, la tecnología, si bien es cierto, forma parte de nuestras vidas y la cirugía no podría renunciar a las enormes oportunidades que le brinda. Según se deduce en la investigación de de varios revistas y artículos, eh, la gran mayoría tiene a tener concluir esto, ¿no? Eh, bueno, doctor, ha sido corto, creo que con el tiempo exacto. No sé si ya podemos. Sí, vamos a ir a la discusión, a los comentarios y también hacia los- la opinión de nuestros panelistas invitados. ¿Puede dejar de compartir pantalla? Gracias. Bien, perfecto.
Bueno, podemos empezar entonces preguntándonos sobre todo la importancia de la simulación en la formación médica quirúrgica. ¿Por qué es importante o por qué es necesario de repente tratar ese tema? Ese tema que nos lleva justamente a revisar esta noche, para darle esa, como vuelvo a repetir, esa importancia, y sobre todo en la formación del residente, en la formación del cirujano que va iniciando ya en su vida asistencial. Y hemos visto que la aplicación de la simulación se ha dado primeramente no en la ciencia de la salud, sino se dio mucho más antes y en otras áreas, pero que ahora se ha exponenciado, y sobre todo en la etapa del COVID, pues esto se ha hecho digamos, un bien muy necesario. ¿No? Para ello tenemos en nuestro invitado, el doctor Ricardo Reynoso, que ya está con nosotros, y también al doctor Ricardo Castro, que también lo presenté. Podemos iniciar con el doctor Ricardo Reynoso. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente. Primero que nada, una disculpa, porque Sí, estábamos no, cruzados en el horario. sí, sí, Eh, Me disculpo yo, pero alcancé a ver una buena parte de la charla. Primero felicitar a Frank por la exposición y por el tiempo. Yo creo que la gente no cree en la simulación. Creo ujú, que es un punto que debemos de iniciar porque creo que nunca se inició en todas partes como para decir retomarlo. Debemos de ser nosotros los profesores quienes nos formemos y en la medida de lo posible lograr tener un currículum como instructor en simulación, ¿sale? Esto lo vemos mucho en la parte clínica, donde la simulación ya lleva muchos años y ha sido un éxito, pero en la parte de la práctica, como algo formal de simulación con centros formales, al menos en Latinoamérica creo que hay muy pocos y en México todavía hay más pocos, ¿sale? Entonces, importante, son muchos aspectos. La simulación al final es una metodología y el alumno o el residente de cirugía piensa que simulación es hacer algo que tenga que ver con algún procedimiento quirúrgico. Y dentro de la metodología de la simulación se divide en tres niveles y uno de esos niveles lleva pensamiento crítico, razonamiento, malas noticias, etcétera, que no tiene que ver nada con endotrainer, ¿sale? Y creo que es una parte importante y fundamental de la simulación, explicarle al alumno que no toda la simulación relacionada con cirugía general, perdón, va a estar relacionado a un endotrainer, a una sutura, a cortar un círculo, a mover un peg, a transferirlo. Debemos de dar cierto énfasis y simular casos clínicos difíciles, malas noticias, cómo decirle al familiar que lo vamos a reoperar, cómo decirle al familiar que el paciente falleció, cómo hacer una discusión, y eso va implícito en uno de estos tres niveles que yo le comentaba. Ahora, a veces pensamos que los simuladores de realidad virtual son de alta fidelidad, y la realidad es que los simuladores de la paroscopía se consideran de baja fidelidad porque están diseñados únicamente para una tarea. Por ejemplo, una tarea de sutura, una tarea de cortar un flap, una tarea de cortar un círculo, ¿sale? Y alta fidelidad son modelos que nos van a dar retroalimentación. Los ejemplos más representativos son los modelos que tienen un monitor, que se le puede cambiar signos vitales dependiendo del escenario que se va a manejar, por ejemplo, un código infarto, pero eso ya es simulación clínica, no es simulación quirúrgica, ¿sale? Pero no confundir esta alta fidelidad y baja fidelidad con avances tecnológicos. Importante siempre, antes de que el alumno inicie simulación, explicarle cuál es el objetivo, cuándo finaliza la actividad, que conozca el modelo, que sepa cómo está armado y que sepa las tareas. Y un error que muchos cometemos como alumnos, queremos ir a simular y queremos ir a suturar, cuando todavía no tenemos los conocimientos, ni la áptica, ni la rotación. Primero las competencias esenciales o básicas
y luego irnos a competencias avanzadas y luego posiblemente ir a hacer algún procedimiento en algún modelo. Pero mucho del error, y lo acabamos de ver en el Congreso de la semana pasada, todo el mundo quiere ir a sutura y había todavía algunas deficiencias en cuanto al montaje de la aguja, la rotación, cómo hacer los nudos. Entonces no es tan fácil y no es tan rápido. La simulación, lo repito, es una metodología y creo que la gente debe de creer en la simulación, debe de subirse al tren de la simulación y los profesores tenemos la obligación de formarnos como instructores, porque vamos a transferir las habilidades del modelo inanimado al paciente. Vamos a disminuir los riesgos, vamos a disminuir los tiempos quirúrgicos y vamos a ofrecer a nuestros pacientes mejores resultados. Entonces creo que es momento de subirnos a la simulación, de creer en la simulación y de darle con todo. Bien, Ricardo. Sí, o sea, tus comentarios, por ejemplo, nos han sacado del cuadro clásico y tan cómodo que teníamos que, bueno, nuestro endotrainer bueno, es un acto casi personal, es hacer simulación. Si no tenemos un instructor al lado, si es que queremos hacer simulación en los centros hospitalarios, en nuestro servicio, no es solamente ir de frente a la práctica de habilidades, si es que uno tiene un conocimiento teórico previo y además nada organizado y nada metodológico. Y estamos hablando de que la simulación pues es un acto que debe tener toda además una herramienta y una metodología, todo un método para conseguir objetivos pausados en el tiempo y sobre todo bien organizado. Ahora, la simulación clínica pues tiene mucho más aspectos. Definitivamente el que crean más escenarios posibles podría estar relacionado con la más alta fidelidad que uno pueda tener. Efectivamente, solamente el hacer un acto determinado, pues no, no estaría dentro de esos estándares. Ricardo Castro, ¿cómo estás? Hola Johan, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, claro. Ya, perfecto. Tu Bueno, felicitar opinión con respecto a primero. ese primer punto, ¿no? La importancia de la simulación. Yo sé que también, has hecho bastante de ello. Eh, Tienes Sí, a a ver, comando, pues, gente que pueda también primero, hacer técnicas quirúrgicas. primero agradecerte por la invitación. Segundo, puedes saludar acá a mi tocayo Ricardo Reynoso. Eh, por un tema de coincidencias y un dato curioso, justamente nos conocimos en una sesión de práctica cadavérica, ¿no, Ricardo? Es Por correcto, allá, en la Ciudad de México, por tu Ciudad de México, DF, y aquí nos conocimos. me debes unas enchiladas, por favor. Cuando gustes, aquí te recibo. Bueno, creo que aquí Ricardo ya nos ha dicho bastante y bien puntual respecto a la parte de la importancia de la simulación. Yéndome al tema como título, ¿no? Que creo que tenemos que enfocarnos un poco en lo que es cirugía de pared, ¿no? Que era prácticamente lo que nos motiva ahorita, cómo, digamos, eh, darle la importancia, pero en cirugía de pared. Y como dice el tema, mitos y realidades. O sea, el mismo Ricardo ha dicho, el mito es que el mito es algo o una realidad ficticia o de repente cuando atribuimos de repente ciertas cualidades a ciertas cosas que no realmente la tienen, ¿no? Entonces, un mito en nuestro folclore quirúrgico es que, como dijo Ricardo, como que la simulación no sirve de mucho, ¿no? Pero esto realmente, pues, ahorita está descartado en el sentido de que hay mucha data ya de realidad de ciencia de que realmente sirve, que es una parte importantísima en la formación del cirujano, ¿no? Ese tema, ¿no? Ahora, de repente enfoquémonos más en cómo, digamos, la simulación podría mejorar la formación de un cirujano general relacionado a pared, ¿no? O que tiene inclinación hacia la cirugía de pared. Claro. ¿Estás ahí, Ricardo? Sí, sí, sí. ¿Se me escuchó? Perfecto. Sí, 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 ya te escuché la última palabra acerca de lo que es simulación en cirugía pared.
Sí, resulta interesante, sobre todo este punto específico. Voy a tener que decirle, Ricardo Reynoso, doctor, con respecto a que la preocupación también nuestra, ¿no? Definitivamente se derribó un mito acerca de que, bueno, mi endotrainer casero o el endotrainer que he manejado toda la vida, pues me es suficiente para poder hacer una simulación y es suficiente para poder para tener habilidades técnicas para afrontar bien una intervención quirúrgica, es decir, una colestetomía laparoscópica, o de repente una hernioplastia. Pero vemos que no es suficiente y que no es así. Eso es probablemente un mito. Y la verdad es que lo que nos estaba diciendo también el doctor Frank, o sea, que existen pasos, que existen todo un método. Con respecto a la parte de simulación en cirugía de pared, doctor Ricardo Reynoso, por ejemplo, ¿cuál es el camino para poder, primeramente, el camino desde el inicio hacia el final? Yo creo que es una pregunta también retórica en algunos congresos de, de, de cirugía de pared en el cual los residentes nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puedo yo empezar a aprender a hacer una técnica TAP? En dónde, en cómo, cuál es el camino, o tengo que de todas maneras asistir. Y algunos decían, bueno, hay que ver videos, ahí existe una asistencia en sala de operaciones, estamos hablando ya de intervenciones quirúrgicas en vivo, pero existe una etapa previa que puede ser simulación y cómo hacerla, ¿no? Sí, Ricardo. es una pregunta interesante. No es un camino tan corto como pareciera. Lo primero es un curso de habilidades básicas o competencias esenciales y luego migrar a un curso de competencias avanzadas, porque con eso vamos a completar el poder hacer una sutura de manera correcta. Y después podemos irnos al modelo de hernia inguinal laparoscópica. Hay un link en YouTube de un residente del Hospital Juárez, México, que hizo el modelo de simulación de TAP, y ese nosotros lo hemos replicado y lo hemos instalado en los endotrainers de los cursos que damos aquí en México. Ahora, ¿qué pasa? El alumno conoce la técnica, ya vio los videos, ya tuvimos la teoría, pero no tiene las competencias para hacer el flap y para suturarlo. Entonces ahí el alumno de cierta forma se frustra porque no lo logra. ¿Qué falta? Que ese alumno, antes de ir a un curso en un modelo inanimado, demuestre que tiene las competencias para hacer sutura laparoscópica y de esa forma aproveche el curso, porque si no, se va a desperdiciar un lugar y el alumno se va a frustrar y posiblemente no va a creer que la simulación le va a ayudar. Y lo que sigue, si recordamos estos niveles que yo les mencionaba, hay algunos cursos que tienen simulación en modelo biológico y otros que tienen exposición a quirófano con el alumno, ya sea ir a quirófano o ver la transmisión en directo con el profesor explicando el paso a paso de cierta técnica. Ese nivel 2 se completa con el nivel 3. En el nivel 2 hay realidad virtual y el nivel 3 hay exposición a cirugías en vivo. Entonces, ya tienes competencias básicas, esenciales, te sabes la técnica, ya viste la teoría, ya hiciste el modelo inanimado, ya te fuiste a quirófano con el profesor, ya viste en vivo la cirugía TAP o TEP. ¿Qué seguiría? Que en tus primeros casos te acompañaras de un profesor que te supervisara y que te hiciera esta parte de la mentoría para que tu proceso quirúrgico sea seguro, ¿sale? Pero esto que les acabo de decir en unos 2, 3 minutos, pues no es en un solo curso. O sea, hay que ir tomando varios cursos. La realidad es que sí, la pandemia nos acercó mucho a esta parte virtual y a la simulación y ahora cada vez más vemos cursos, talleres prácticos que traen modelos de lo que quieran. Entonces, cada vez se está abriendo más la oportunidad para los alumnos. Hay que acercarse, hay que acercarse y hay que ponerse de acuerdo con sus hospitales, con sus profesores, compren sus trainers, tengan sus rúbricas, cumplan sus horas y vayan avanzando de nivel. Bien. Había una pregunta en el chat, nos dice, bueno, nos felicita por tocar esos temas tan importantes y nos pregunta acerca si existe un tiempo en horas práctica para decir, pues, que uno tiene una cierta preparación.
Eso me hace recordar, por ejemplo, una de las preguntas que decían acerca de que, ¿cuál es el número ideal para poder decir que podemos dominar una técnica? ¿Cuánto es el número ideal de operaciones que uno debe tener? Claro, estamos hablando de operaciones de un cirujano que probablemente haya iniciado su formación en esa técnica quirúrgica, ejemplo TAP, y le dicen, pues, cuánto es el número de operaciones que supuestamente debe tener como para decir, bueno, es un cirujano formado en esa técnica, pero no existe un número, no existe un estándar, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta, por ejemplo, horas prácticas, no Sí, sé. no, yo no recuerdo que haya salido algún paper relacionado del mínimo de horas necesario para cumplir. Y la realidad es muy relativo. Esto que mencionas de las técnicas TAP y TEP, yo me acuerdo que salieron los trabajos y que el mínimo que pedían para TEP eran 250 para completar la curva de aprendizaje y para TAP 50. Posiblemente a la gente que es muy hábil no necesite las 50 para TAP y a lo mejor con 25 30 ya lo logra. Y a lo mejor va a haber otros profesores o cirujanos que sí van a necesitar esos 50 casos. En simulación, yo creo que lo más importante es que tengas tus objetivos, tu rúbrica de evaluación, evidentemente, que quizá pongas un límite de la actividad y sobre ese tiempo ir perfeccionando las habilidades, las tareas y con el profesor en vivo explicarle al alumno cuál es el método más corto o el camino más corto para hacer la sutura, el corte, la posición del peg, la tracción de un limpiapipas o algo que simule un drenaje. Y esto lo vemos en los modelos de realidad virtual que te miden la economía de movimientos. Hiciste tantos movimientos para poder hacer una al azar, ¿no? ¿Cuándo lo puedes hacer en 3 movimientos? Entonces ahí el alumno empieza a ahorrar tiempo y a lo mejor una tarea de 15 minutos donde repite 2 ejercicios porque no ahorró movimientos, puede hacer en el mismo tiempo a lo mejor 5 8 10 o 20 ejercicios. Entonces yo creo que lo importante es que estemos apegados a nuestros alumnos para los que tienen residentes y evaluarlos y demostrarle con una rúbrica inicial y una rúbrica final para que vean que hay un avance y que han bajado sus tiempos y que crean en simulación. Ujú. Gracias, Ricardo. Ricardo Castro, con respecto a la formación de instructores, es necesario, vemos que sí, es necesario que tengan nuestros guías quienes nos van a acompañar en este proceso de la simulación, preparación. Por ejemplo, si uno ya es un cirujano formado, y, digamos, ¿cuál puede ser ese camino? Porque creo que exigen certificación. Ya, es una muy buena pregunta y también yo le he formulado en muchos también webinars y o reuniones científicas respecto al tema, ¿no? Eh, lo primero que tiene que haber mucha motivación, creo, de parte del profesional, del cirujano. Y yo siempre lo comparo, bueno, a ver, hay un colega, Julián Varas, de Chile, que ha escrito bastante sobre el tema. Ellos han profesionalizado la simulación quirúrgica y creo que es un punto también como un punto de partida para poder, digamos, referenciarlo, ¿no? Y definitivamente ellos, por ejemplo, a nivel local, en la Católica de Chile, pues como que ellos mismos van poco a poco desde lo más básico, los cursos avanzados o diferentes ya, digamos, ya sectorizados cursos, van formando también sus instructores. Y algo que alguna vez le escuché decir, y tiene mucho de razón, conocemos, por ejemplo, que Messi es un gran jugador, ¿no? Y justamente ayer nos encajó 2 goles acá en el partido, ¿no? De fútbol. Pero el hecho de que sea un buen jugador, la pregunta nos queda en el tiempo, de repente se retire, ¿será un buen entrenador, ¿no? En fútbol. Entonces, existe esa pregunta que todavía no la sabemos. Y así como también en el fútbol, de repente existen entrenadores que ni siquiera tuvieron, ni siquiera han sido jugadores y son muy, muy, muy buenos entrenadores de fútbol, ¿no? Entonces, ahí va de la mano ese pilar que habla mucho Julián Varas, que es la parte de los profesores. Entonces, los profesores justamente tienen que tener, pues, tienen que estar motivados mucho para entrar en el tema, no empaparse,
de toda la parte educacional médica, que también tiene toda una estructura desde el punto de vista científico, y trabajarlo en el tiempo, ¿no? Ahora, actualmente, salvo que mi tocayo me corrija, no creo que existe un curso para entrenadores en cirugía formal, digo, ¿no? Como que te acredite. Yo no sé, salvo que me corrígeme, Ricardo, sobre el tema. Sí, Pero es muy interesante, de una manera que en el tiempo me imagino que haciendo una unión en Latinoamérica se pueda, digamos, conversar sobre eso y poder, pues, hacer cuerpo para justamente certificar este tipo de profesional. claro, sí, no existe, hasta donde yo sé, curso de instructor en simulación quirúrgica, pero sí existe el instructor en simulación básica. Al menos la Universidad Nacional lo tiene y lo tiene la Universidad Náhuac, en la cual yo doy clases. Y yo me acabo de certificar como instructor en simulación básica. Es algo clínico, pero ya me di cuenta que hay ciertas bases que yo no tenía, porque prácticamente la simulación yo le enseñaba pues de lo que yo había leído y de lo que yo creía que estaba correcto. Y el haber tomado este curso de instructor en simulación básica me abrió mucho el panorama de lo que me faltaba aprender para poderle enseñar al alumno. Entonces, lo que faltaría es migrar ese programa de simulación clínica algo quirúrgico, que realmente lo que va a cambiar es la metodología, porque en vez de poner una simulación de un código infarto, pondremos una simulación de una TAP, ¿no? O de una TEP, o de una anastomosis, o de una fuga de anastomosis, o de un escenario de una hernia ventral, etcétera, ¿no? Y recordar nuevamente que simulación quirúrgica no es nada más hacer manitas, ¿no? Tendremos que migrar la parte del razonamiento y el pensamiento crítico y quizá tener un centro de simulación con un área de hospitalización o con un área de urgencias y simular un paciente con una obstrucción intestinal por una hernia encarcerada, digo, hablando para abdominal, y sacar la historia clínica, el interrogatorio, la tomografía, el ultrasonido y demás, y ver al alumno cómo va evaluando. Ahora, algo importante que yo aprendí es que en simulación no se califica, ¿no? Simulación es competente o no competente. Y la simulación tiene escenarios y el escenario termina cuando el instructor lo marca. Voy a poner un ejemplo. En simulación clínica, vamos a suponer que es un escenario de un código infarto, la simulación termina cuando el equipo de urgencia solicita al equipo de cardiología para algún intervencionismo, ¿no? Ahí termina la actividad, no tienen que llegar al diagnóstico final o al tratamiento final. Eso lo podemos migrar a cirugía. La actividad en este modelo termina cuando creaste el flap peritoneal. No vamos a suturar hoy, esta es nuestra rúbrica, nuestro objetivo, y no te vamos a poner ni 5, ni 8, ni 7, ni 10, ¿no? Eso es importante. Simulación es simular, no es calificar, no es hacer exámenes, no es hacer un examen precurso ni un examen postcurso. Y eso es mucho del error que cometemos cuando nos vamos a los cursos. Pero, contestando la pregunta, no existe todavía cursos de instructor en simulación quirúrgica. ¿Debemos crearlos? Sí. Ricardo, y tu opinión con respecto al curso para, digamos, de atención a trauma, ATLS, que es lo más conocido. Eh, con respecto, y ahí incluso hay también cursos de instructores de manejo de traumas, se crea un escenario, hay incluso voluntarios que simulan pacientes y es toda una metodología. Digamos, ¿en qué tipo de, digamos, calificación o nivel sería ese tipo de simulación? Y tu opinión. Esos son prácticas deliberadas porque están diseñadas para una actividad, ¿no? O sea, si el alumno va a ser evaluado por un paciente con un traumatismo cervical o un trauma de abdomen y le van a hacer la evaluación del FAST, la práctica deliberada va al FAST, ¿no? O la práctica deliberada va a la evaluación del ABCD como una actividad completar, ¿no? Pero digo, al menos de este lado se denomina como práctica deliberada. No una simulación. O sea, sí,
O sea, la parte de la simulación con el paciente, pero ese escenario se denomina práctica deliberada. Ricardo Castro, respecto a, por ejemplo, si nos dijiste que tenemos que tener mucha, bueno, aparte de ímpetu, iniciativa y sobre todo mucha voluntad también como para poder lograr crear, crear simulación en nuestra residencia. Se habla acerca de que por qué la simulación tanto ha sido dejada por parte de las universidades, si estamos hablando de la práctica médica, que deben hacer también de ellas, y realmente se están fomentando más bien grupos de cirujanos o residentes interesados en ello y poder crear pues, un centro de simulación o un ambiente en el cual podemos tener nuestros aparatos, podemos tener logística, pero de repente nos falta también esa organización. Y como que esto va también desde la teoría hacia la adquisición de habilidades, pues tenemos que tener también un guía. ¿Cómo empezar de repente? ¿Cuál sería ese plan básico para poder darnos? O tenemos que de todas maneras, bueno, yo sé que de todas maneras el camino es eh, tener cursos, primeramente, salir de repente al extranjero, porque son pocos los cursos acá, menos que obviamente es algo también, y de allí pues aprender en lo que es simulación crítica y poder regresar y poder aplicarlo en nuestro medio. ¿Qué opinas con respecto a eso? Sí. Mira, Johan, esto lo hemos conversado bastante, hasta Bien. personalmente, basándonos solamente en esa parte de la simulación que es la adquisición de habilidades, digamos, motoras, ¿ok? Tiene que haber de todas maneras tres pilares, ¿no? Esos pilares que están muy bien escritos y también disertados, que justamente es la parte del hardware, ¿no? Que es nuestra parte física, ¿no? Tanto el ambiente, de repente nuestros endotrainers, nuestras pincerías y todo lo demás, lo cual es un costo también importante. Yo cuando estuve trabajando con ustedes en Vitarte, creo que empezamos de esa forma, incentivando a los residentes, para que justamente pues le den la importancia al caso, designen pues un presupuesto para ello y empezar pues como dicen, sacando de nuestros bolsillos, porque si uno de repente lo gestiona a nivel pues de la administración, eh, y de repente el valor de la del entrenamiento muy poco pues es valorado o con nuestros pares, va a ser muy difícil que un administrador pues digamos no destine un presupuesto para eso. Hay que empezar de a pocos, por lo menos por el tema de la parte física del hardware, como les digo yo, ¿no? Para poder obtener, digamos, nuestros materiales de trabajo, por un lado, ¿no? Y empezar de repente con la parte netamente, como dijo Ricardo, con las competencias esenciales, con las competencias básicas, ¿no? Aunque yo realmente tengo el concepto de competencias básicas, pues ya que la vedette o el objetivo final de todos los ejercicios básicos es crear pues un nudo intracorpóreo de manera segura y efectiva, ¿no? Y hasta podría decir que también una sutura continua, ¿no? ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, te tiene que tener un programa específico, un programa donde justamente Ricardo también dice, nos llama la rúbrica, él, ¿no? Ok, un programa detallado, un programa bien sustentado, con bibliografía actualizada, ¿no? Eso tenemos que justamente, también alguien tiene que, digamos, redactarlo, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que fundamentarlo, ¿no? Y lo que es como le digo, creo que la parte un poquito más difícil, ¿no? Porque nosotros como cirujanos, pues, bueno, a veces hay algunos que son más hábiles, otros menos hábiles, y además te oriente, te enseñe, pero a veces no tiene llegada, a veces no, puede saber mucho, puede conocer mucho, pero a veces no llega, en este caso, al estudiante o al residente, ¿no? O hasta sus mismos colegas también, ¿no? Pero entonces ahí vamos, ¿no? O tampoco con el tiempo que tenemos, que todos estamos en muchas actividades, es a veces complicado, ¿no? Ir de un lado a otro o dedicarle un espacio de tiempo. Es ahí donde de repente, pues, como les digo, hay que ver una estrategia de cómo también ser atractivo todo eso, ¿no? Para que justamente uno se pueda empapar, pueda tener ese apoyo y al menos al inicio conocer
¿no? Ir a capacitarse sobre el tema, como dijo Ricardo, a él le ha abierto el panorama, ¿no? De manera muy distinta, al menos a recibir ese curso de simulación clínica, ¿no? Lo cual, solamente como dice él, se cambiaría nada más el tema metodológico de aplicarlo a nuestro ámbito quirúrgico, pero creo que por ahí sería el camino, ¿no? Entonces yo creo que eso es un trabajo de hormiga, ¿no? Realmente no es Sí, fácil, no lo vas a conseguir tan rápidamente, ¿no? Pero si atacas por los lados, por iniciativa propia y también haciéndolo, digamos, funcional en la institución, ¿no? Obviamente, tratando de que apoyo, ¿no? Desde el punto de vista de los gestores, entonces se puede en el tiempo, de repente un mediano o largo plazo, en el caso del hospital de Ate Vitarte de emergencias, lograr que justamente la escuela quirúrgica pues tenga todo ese programa implementado. ¿No? Esa es mi opinión. claro. Sí, pues Ricardo, porque eh, no resulta pues ser todo esto un logro de una sola persona, sino de un grupo de personas. Sobre todo que tengan los objetivos bien planteados, el interés de poder hacer simulación eh, y el tiempo también, ¿no? La logística también cuenta allí y sobre todo demanda también presupuesto y eso tiene razón. Existen limitantes con respecto a cómo hacer simulación, porque puede existir todo el interés del mundo, pero nos falta, de repente, conseguimos los aparatos, las pinzas, podemos conseguir el modelo animal, pero claro, nos falta de repente espacio o nos falta también eso, gente que pueda estar involucrada en ello, ¿no? Debe entender que no necesariamente el mejor cirujano podría ser un instructor, es decir, si el que mejor domina esa técnica, porque también existen ciertas características para ello. Una características de que pueda tener llegada a los alumnos, ¿no? De la docencia es un arte. Y no todos pues, pueden estar presos a enseñar. Esas características que debería tener alguien que puede postular para instructor o alguien que pueda dedicarse a ello con gran efectividad, por ejemplo. ¿Cuáles serían esas características si es que existieran, ¿no? Ricardo Reynoso. Sí, habrá que, como dice mi tocayo, o sea, entre nosotros sumar, intentar armar un programa, evidentemente con las bases de la simulación clínica, migrarlas a la simulación quirúrgica y no sé, en algún futuro a lo mejor muy ambicioso crear primero el curso de simulación quirúrgica y luego a lo mejor una academia, ¿no? Y que los profesores se vayan, se capaciten, se actualicen. Hay congresos de simulación clínica, de simulación quirúrgica, pero creo que nos falta todavía un poquito, pues más de énfasis en nosotros, ¿no? Esta parte importante también de los modelos biológicos cada vez pues está más limitado por las regulaciones y entonces tenemos que migrar a los modelos inanimados, ¿no? Que hay muchos bastante básicos, no se tiene que gastar demasiado, pero tenemos que ser nosotros, no sé si, no, no los pioneros, pero sí darle un poquito más de fuerza a los programas que aún no existen y establecerlos. Ahí en México, por ejemplo, esos programas de simulación, ¿qué tan frecuente es o accesible? Sobre todo para gente extranjera. Eh, por ejemplo, este curso que yo tomé de simulación clínica, pues es Ujú. parte de la universidad, porque como tienen su centro de simulación y algunas materias relacionadas con la práctica, con la práctica quirúrgica tienen práctica en el centro de simulación, ellos vieron que el profesor tenía que capacitarse en simulación para darle más fuerza al programa académico. Desafortunadamente es un programa interno únicamente para profesores, pero yo estoy seguro que más adelante se va a abrir al público interesado para que vayan y se capaciten y puedan replicarlo en sus universidades o en sus hospitales y escuelas. Entonces, parece ser que es un camino lento, pero va a tener mucho futuro. O sea, las simulaciones ya. O sea, simulación siempre ha existido, porque siempre desde que hemos sido estudiantes, el hecho de que te pongan a hacer una sutura, ¿no? Ahí está simulando para después pasar al paciente, al humano, ¿no? Pero no había una metodología estructurada, era nada más, te enseñaban a dar el punto y de pronto te decían, pues Exactamente. ahora da 10 puntos y ya acabamos, ¿no? Y no, Claro. no es tan rápido. Sí, sí, pues ahí, por ejemplo, falta la parte incluso bastante teórica o sobre todo en cuándo aplicar esto, porque no se replica.
esa misma técnica a todos los escenarios posibles. Si uno como que adquiere esa mecanización de aplicarlo solamente y eso es lo único que se va a saber. Hay cosas que se aplican en determinados escenarios y otros no. Eh, Ricardo y Castro, y acá en nuestro Perú, por ejemplo, o acá descentralizado nada más en línea. ¿Cómo vamos con respecto a algunos programas de simulación o que pueda uno adentrarse a ello? O de repente es que tenemos que, como dije al inicio, migrar a otros sitios para poder tener acceso a ello. A, a ver, para complementar lo que dijo mi tocayo, justamente Ujú. pues es un poco las formas que han mejorado en el tema de simulación, porque sí, pues la simulación existe hace mucho tiempo atrás y de repente tanto el que te habla como tú también, Johan, hemos sido formados de una metodología muy rudimentaria, lo que actualmente estas generaciones ya tienen un mejor orden con respecto a cómo adquirir una habilidad motriz, ¿no? En el caso de cirugía, ¿no? Y yo lo comparo a veces también con un tema también hasta, antes era muy empírico, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé si te acuerdas, para manejar bicicleta, en nuestros tiempos, ¿cómo era, no? Nos compraban la bicicleta, creo que papá te ayudaba a un poco estabilizarte, pedalea, te acompañaba como que te seguía y te agarraba, de Y repente luego te soltaba cuando ni te dabas y cuenta. después te soltaba, ¿no? Y Sí. te ibas cayendo de a poco hasta que menos te caiga, menos estás cayendo, hasta que ya a golpes aprendí, ¿no? Así era, ¿no? Y yo recuerdo, Mm. y mira, y yo, por ejemplo, y a mi hijo, que tiene actualmente ya, yo le enseñé a manejar la bicicleta a los 7 años, 7 años, yo me acuerdo que quise aplicar eso, pero después con la tecnología y con la información que tenemos, me puse a ver y busqué en YouTube cómo aprender a manejar bicicleta y después vi una metodología muy interesante que pasaba, que iba por paso a paso, ¿ya? Y no sabes cómo mi hijo, con ese tipo de pasos, jamás se cayó. Ujú. Hizo el ademán un poco como que se iba por un lado, por otro lado, pero no pasó lo que yo pasé, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces creo que también un poco haciendo un parangón, ¿no? Sobre lo que actualmente existe, esas mejoras en la metodología, ¿no? De cómo adquirir, hacer de una tarea grande, dividirla en tareas pequeñas, ¿no? Y ir sorteando los pasos, tanto en destrezas, en calidad como en cantidad, hablo de tiempo, para ir justamente al final, unir todos esos pequeños pasos y realizar el procedimiento total. No, porque, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Lo que la competencia esencial de hacer un nudo intracorpóreo, ¿no? Ricardo sabe muy bien, ¿no? Desde la manipulación de la aguja, quedarse ahí, manipular la aguja, tanto en posición favorable, desfavorable, cogerla, retomarla, hablo de la paroscopía, y hasta que tú puedas dominar justamente tanto el uso de los instrumentos como también el control de la aguja. Ese es un primer paso. No, y eso por lo general debes hacerlo como máximo en 10 segundos, ¿no? En el tiempo. Obviamente al inicio va a ser lento, ¿no? Y después pasar con la transficción del tejido, ¿no? Pasar la aguja y también el hilo, tiene también su forma. Y al final, como tercera tarea, el anudamiento ya también propiamente dicho, y el anudamiento también tiene ciertas subtareas que también hay que ir integrando. La idea es que hay que recordar al residente y a también los colegas, es que pues el aprendizaje motor tiene tres fases, ¿no? Que es la fase de cognitiva, que es la parte teórica, que ya se ha mencionado, la parte integrativa, en la que vamos aplicándolo, haciendo la práctica y obviamente vamos a ir fallando más. Claro. Y poco a poco ir fallando menos y después formar. Bien. Doctor, tengo una pregunta. Frank, Sí, claro. doc, estábamos hablando bien, con el doctor Ricardo Reynoso y el doctor Ricardo, este, respecto al pensamiento crítico. eh,
si bien es cierto, la simulación nos va a dar este pensamiento crítico o este pensamiento crítico ya se afina cuando uno ya está con el paciente. Porque hablaba acerca de que el ATLS prácticamente te da un pensamiento crítico sobre situaciones eh, que te ponen, ¿no? En este caso, como por ejemplo un paciente en un trauma torácico, qué se debe hacer, cómo se debe actuar. En cuanto al manejo en hernias, ese pensamiento crítico ya se adquiere en el entrenamiento neto o durante la etapa ya de pasar a la fase con el paciente. Hola, Ricardo, buenas noches. Sí, evidentemente, pues se va adquiriendo conforme el residente va avanzando de grado, ¿no? Y conforme está expuesto a la parte teórica en su programa académico. Pero de cierta forma lo vas dirigiendo en un escenario característico. Quizá hay alguna complicación, cómo abordar la complicación, cómo resolverla, cuáles serían los pasos críticos para resolverla y la parte de razonamiento y pensamiento crítico en cuanto a la comunicación con el equipo, con el paciente y con el familiar en el escenario de una mala noticia, que yo creo que a nadie nos enseñaron a dar una mala noticia. De pronto estábamos solos en el internado o solos en la residencia porque había turnos en los que no había profesores y algo pasaba con un paciente y te tocaba ir a explicarle que había que reoperarlo y no sabías ni cómo presentarte con el paciente, ni cómo decirle qué había pasado, ni cómo decirle con una comunicación efectiva que hay que reoperar al paciente en este momento, ¿no? O que hay que trasladarlo a otro hospital porque no tenemos la capacidad de insumos para resolver su patología. Ese pensamiento crítico no nos lo enseñan realmente, lo aprendemos a la mala. Y de pronto con la experiencia, pues ya tenemos cierto tacto de cómo decir sí, de cómo decir no, de cómo decir que se va a volver a operar el paciente. Entonces, va parte del currículum del profesor instructor enseñar esa parte. Cómo dar esa noticia, cómo comunicar de manera efectiva, ¿no? O cómo manejar ese paciente conflictivo o al familiar conflictivo. O sea, no es como tan fácil. claro. Sí, eso exige también muchas características por parte del estudiante. Y el pensamiento crítico es algo que también se fundamenta en en la simulación, porque uno tiene que adquirir ello, ¿no? Pero además tiene otras características, otros factores, digamos, que coadyuvan a ello. Ricardo Castro. Johan, no sé si se me escuchó lo último. ¿Me ¿Puedes escuchas? repetir? Yo te escucho ahorita, pero lo último quizás no se escuchó. Allá. Bueno, no, no, porque creo que no concluí mi Claro, respuesta respecto a la realidad de acá en nuestro país, ¿no? Acá en nuestro país existen muchos, algunos, no muchos, pero centros de entrenamiento, obviamente, que ofertan, digamos, más competencias de tipo esenciales o básicas, que es justamente de acuerdo a lo que estamos conversando. Ahora, respecto ya a la paroscopía o de avanzada o de repente dirigida a ciertos procedimientos, todavía estamos en pañales, creo, por ese lado, pero Dios mediante, ojalá desde la asociación, de las sociedades científicas, pues podamos hacer justamente algunos programas y justamente y poder tomarlos, o al menos los cirujanos locales podamos también aprovecharlo. ¿Tu pregunta cuál era, Johan? ¿La otra? ¿La claro, con última? respecto al pensamiento crítico. Bueno, en esa parte, bueno, mi tocayo pues justamente ha hecho su curso de simulación clínica, creo que él está exponiendo más, yo también soy docente universitario, definitivamente pues simular también otros, no, no, es justamente la parte de simulación de habilidades blandas, ¿no? ¿Ok? O de simular casos clínicos difíciles, complicados, que justamente es ahí donde se nos presenta el problema y tenemos la oportunidad bajo un escenario controlado de poder tomar decisiones y ser reflexivos, ¿no? Y de cómo comunicar justamente noticias no tan favorables, ¿no? Como dice, y creo que de muchas cosas hemos aprendido a la mala, ¿no?
y al inicio no éramos un poco torpes para el empleo de nuestras palabras, y obviamente a veces generan que podrían haber generado malos entendidos, ¿no? Y conflictos, ¿no? Y más bien lo que trata la simulación es justamente de evitar esas cosas, ¿no? Creo que es muy bueno que también en ese sentido también se tome en cuenta la simulación. ¿No? Gracias, Ricardo, por tu opinión. Yo creo que vamos a ir cerrando ya este Ateneo de cirugía de pared, simulación, el tema, con la opinión final, tanto de Ricardo Reynoso, nuestro invitado, y Ricardo Castro, también nuestro invitado nacional. Siempre tenemos que salir de este Ateneo con la idea de que la simulación es algo que no solamente se ha venido de hace mucho tiempo, sino que ahora ha cobrado mucho mayor importancia. La parte social, por ejemplo, es decir, hacer menos iatrogenias o enfrentarnos a escenarios con mayor éxito, escenarios diversos, sobre todo de cirujanos que se está formando y aquel que sale o egresa de la especialidad, pues va a encontrarse con muchos desafíos. Y la simulación es una herramienta, es un método, que no es algo espontáneo y que obviamente, pero sí es necesario, ¿no? Sobre todo para los que nos dedicamos a un arte tan estricto, tan fundamental, tan necesario y tan importante. Doctor, Ricardo Reynoso. Fran. sí, ya como para ir finalizando, en este caso, como para concluir, ¿no? Sé que estamos todavía en pañales y avanzando esto de a pocos. En cuanto a la simulación actual, ¿ustedes podrían decirnos más o menos cómo en el futuro, a corto plazo, si esto eh, va a ayudarnos definitivamente a mejorar las habilidades? Pero en corto plazo, ¿ustedes creen que esto, o en cuánto tiempo, por ejemplo, en México han logrado lo que han logrado? Acá en Perú, ¿en cuánto tiempo podríamos estar viendo más o menos esos cambios, doctor Ricardo Reynoso, según su experiencia en México? ¿En cuánto tiempo fue, ¿no? Que ya ustedes, por ejemplo, tienen esta más conceptualizado, mucho más estructurado. ¿Cuánto tiempo ha logrado México esa estructura? Es una pregunta con una respuesta difícil porque te voy a poner un ejemplo, los cursos taller de las distintas asociaciones que hacen su parte teórica y luego van al modelo inanimado biológico, no están evaluando realmente la simulación. O sea, el alumno termina la teoría y en algunos escenarios se va al modelo porcino a hacer TAP, ¿no? ¿Qué pasa en esos cursos? Que a veces es uno o dos profesores, son 4 o 6 modelos porcinos y el alumno está solo haciendo la simulación o la técnica quirúrgica y un profesor solo está con un grupo y luego se va moviendo. Pero cuando cambia de escenario, pues el alumno ya avanzó en la actividad y no sabemos si creó bien el flap, si disecó bien las 3 zonas, si fue por el lipoma, si cumplió los pasos críticos. Entonces, decir en cuánto tiempo se ha logrado o se va a lograr, no tengo la respuesta correcta, pero tenemos que sumarnos entre los cirujanos y los profesores y los académicos a establecer esos programas y no saturar los cursos. De pronto son cursos de 25 o 30 alumnos con 10 simuladores y no da tiempo para todos. Entonces, la estructura ya está, pero tenemos que afinarla y detallarla y no querer tener mucha gente a la cual no le vamos a poder dedicar tiempo ni enseñar de manera correcta un proceso de simulación que van a ir a replicar al quirófano. Ahora, importante, ¿va a bajar los tiempos quirúrgicos? Totalmente. ¿Va a bajar las complicaciones? Totalmente. Pero el tiempo lo va a decir. ¿Cuánto tiempo? No tengo la respuesta. Perfecto. Yo tampoco te doy una respuesta exacta, Frank,
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en este caso, ya con el uso de modelo animal, no experimental, lo que dice el doctor Reynoso, claro, debería haber pues un instructor ahí que guíe, ¿no? En cada mesa operatoria, ¿no? Con dos o tres alumnos, ¿no? Por cada modelo. Porque si vas rotando, pues te pierdes de repente un tiempo importante en el que tú tienes que observar detalles, ¿no? ¿Qué es lo que no pasa, por ejemplo, cuando, en este caso de competencias esenciales básicas, el programa pues que muchos nos basamos es el FLS, que es Fundamentals Laparoscopic Surgery. Por ejemplo, ahí ellos mismos en su metodología explican que un profesor puede instruir a tres alumnos, pero es en modelos inanimados, pues, ¿no? Ahí sí está claro, ¿no? De repente uno para tres va bien, más no. ¿Ok? Pero para competencias esenciales, pero para el tema ya de extrapolar esas competencias esenciales o una técnica quirúrgica a un modelo animal, es decir, creo que ahí se necesita ya un mayor apego, ¿no? Por parte del docente, ¿no? Para no perderse ningún detalle y obviamente orientarlo mejor al alumno. Muy bien. Bien, gracias Ricardo Castro por el comentario, igualmente doctor Ricardo Reynoso. Sus palabras finales, antes de poder ya concluir. Yo creo que hemos tratado bastante bien, sobre todo el objetivo de esta charla también era incentivar, ¿no? Y sobre todo quedar claro la importancia de la simulación, que no es un tema cualquiera, sino es un tema muy relevante en la actualidad y que nos va a seguir en adelante y que es necesario siempre. Ricardo Castro. Bueno, de mi parte, soy un conocido de la casa, del Hospital de Vitarte, ¿no? Este, yo lo que les aconsejo es que si van a ir por paso a paso, enfóquense en establecer muy bien su programa de competencias básicas, esenciales, creo que por ahí partan, ¿ya? El que les habla, pues, soy instructor en diferentes cursos acá en Lima, que el principal en la que mayormente estoy es el Centro de Cirugía Experimental del Niño de San Borja. Ahí en la página web ustedes también se pueden enterar todas las fechas y los costos también y todas esas cositas. Y yo encantado, más bien, con mucha alegría poder, digamos, entregarles todo lo que de repente yo pueda haber aprendido respecto a esto de transferir el aprendizaje, ¿no? Para que justamente ustedes puedan replicar allá. Y si hubiera la oportunidad, obvio, yo estoy yendo allá al hospital también a operar con Antonio Martínez, algunas cirugías de hernias complejas, ¿no? Que ven. También creo que el jueves 29 tenemos una cirugía también de una hernia compleja que tenemos que operar. Vengan, participen en las cirugías, ¿no? Yo creo que encantado también de poder compartir experiencias y también aprendizaje en esos casos. Y muchas gracias, Johan, por la invitación otra vez. Gracias, Ricardo, no, por tu participación. Yo sé que siempre estás apoyando desde hace muchísimo tiempo a esta escuela quirúrgica de Vitarte y bueno, como dices tú ya eres de la casa y por supuesto un gran abrazo para ti. Ricardo Reynoso, el otro Ricardo, palabras Sí, finales. muchas gracias. Eh, Debemos de creer en la simulación. Debemos de hacer simulación independientemente de nuestro grado académico. Y yo invito a los residentes que presionen a sus profesores, que presionen al área de enseñanza, quizá no en la intención de que les instauren un centro de simulación, pero sí que les logren adquirir uno o dos endotrainers, que tengan su programa de simulación, tener el compromiso de simular, porque el paciente nos está dando la oportunidad de realizar un procedimiento en vivo y tenemos la obligación de hacerlo de la manera más segura y posiblemente completar esta seguridad con toda la parte académica en el posgrado. Si le sumamos la simulación, vamos a hacer el procedimiento más seguro. Y acercarse a los cursos donde hay
práctica en modelo inanimado. Excelente. Gracias, Ricardo, por tu participación, por tu apoyo y nuevamente, bueno, estaremos viendo en alguna oportunidad más. Yo sé que cuento contigo. Igualmente, muy agradecido contigo de parte de la Escuela Quirúrgica de Hospital Vitarte. Bien, entonces estamos finalizando esta reunión para poder ya tener en una próxima oportunidad algún otra a tener más de mucho interés para nosotros. Entonces, hasta mañana y muchas gracias a todos. Muy agradecido. Gracias, nos vemos, gracias. Gracias. Nos Muchas gracias. Saludos, vemos. tocayo. Nos vemos pronto. Chao, tocayo, nos vemos, chao. Bye. Chao.